Saludamos a Marina Alpoyeto, que es directora ejecutiva de EcoGo y, bueno, una de las principales consultoras de la Argentina, ¿no? Hola, Marina, buen día. ¿Cómo estás? Acá estamos con el Pato Méndez. Yo soy Daniel Fernández Canedo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Todo bien. Bueno, arrancamos. Bueno, Marina, recién hablábamos un poco de... mañana temprano empezamos a hablar de una parte de la economía que está parada, ¿no? De la construcción, de lo que está pasando con la industria y de lo que está pasando con lo que es el presidente y la política encarando a los sectores que están relacionados con la exportación, mientras que los que están relacionados con el mercado interno, tienen problemas por la caída del consumo, ¿no? ¿Cómo ves este tránsito? Yo un poco siempre digo lo mismo, o sea, vos estás transitando de un régimen a otro, vos transitaste Exacto. de un régimen, digamos, que en el gobierno anterior era una economía que operaba con brecha cambiaria muy alta, tasa de interés muy negativa, o sea, los créditos no se pagaban, se licuaban, y un mercado de precios, digamos, un mercado de bienes y servicios, donde había algunos precios que eran regulados y otros precios que eran libres. Con lo cual, la lógica que había en ese momento, digamos, de cómo se operaba en Argentina, tenía que ver, con arbitrar entre brechas. O sea, vos tomabas todos los pesos baratos que había en el sistema, comprabas todos los dólares baratos que te daba el Banco Central, si te dejaba pagarlos mejor, y si podías fijar precio, eras Gardel. O sea, durante mucho tiempo a nadie le importaba ni la demanda, ni le importaban los costos, la economía estaba cerrada y muy protegida. Y ahora estás pasando sin escalas a un régimen, de nuevo, si querés desde el punto de vista macroeconómico, es más normal, en términos de brecha cambiaria que tendió a desaparecer, una tasa de interés que ya no es negativa, que es positiva la del crédito, pero es muy positiva para aquellos sectores que les abriste la economía y su precio está yendo sistemáticamente por debajo del promedio, en lo que tiene que ver con la producción y también en lo que tiene que ver con los ingresos. O sea, hoy las cuotas no se licúan más, digamos. Una economía que la está ya abriendo, con lo cual, hoy sí importa la demanda, pero además parte de esa demanda es abastecida con un aumento en las importaciones, que en algunos segmentos es muy importante. O sea, lo que está volando es la importación de bienes de consumo y la importación de autos, con lo cual, lo que está viendo es un cambio, si querés, y del otro lado lo que ves es, de nuevo, una presión sobre los costos, o sea, sectores cuyo precio, va por detrás del promedio, con costos que van, si querés, por encima del promedio. Con lo cual lo que empezás a ver es una distorsión en la hoja de balance. Muchos sectores, la verdad, que aprovecharon el contexto anterior para, si querés, reformular sus plantas, para hacer inversiones, a otros no. Pero lo que estás haciendo hoy por hoy es, de nuevo, abriendo, y si querés, normalizando la macro, y en todo caso, creo que hay dos discusiones detrás, ¿no? Una tiene que ver con el uso del dólar como ancla y un tipo de cambio que lo estás volviendo, si querés, a trazar, y después hay dos factores, que son globales, porque, ya procesos de apertura y cierre de la economía vimos en el pasado, vimos los daños que provocan, y si querés, detrás de esto una tendencia muy mediocre de Argentina con un ciclo enorme, pero hay dos cosas que no pueden pasar desapercibidas. Uno es el impacto de las nuevas tecnologías, Claro, sin duda. Y el otro es la guerra comercial que aparece, si querés, o que se acelera, con Trump 2, y la guerra arancelaria, ¿no? El Liberation Day y todo lo que vino después hasta la decisión de la Corte, ¿no? Y las tarifas planas, pero sobre todo los saldos exportables chinos. Entonces, de nuevo, hay obviamente, en este tránsito de un modelo a otro, un costo que no lo estás viendo reflejado en los números de desempleo. Faltan los datos del cuarto trimestre, pero los del tercer trimestre, la suba del desempleo fue baja, es 5,7 a 6,6. Lo que sí estás viendo es destrucción de empleo formal, y lo que estás viendo es creación de empleo semiformal, fundamentalmente monotributo. Y ahora, vos mencionabas al principio la reforma laboral, una reforma laboral que, de nuevo, está ayornando, si querés, la legislación laboral, de nuevo, que estaba muy rezagada, ¿no? Pero donde vos estás yendo por el marginal, o sea, vos le estás bajando alícuotas o le estás bajando el costo, de las contribuciones patronales a lo nuevo,
en una economía que está perdiendo empleo. Entonces digo, hay una dimensión fiscal detrás de esto, de esta dinámica de la economía que el gobierno por ahora la viene manejando, pisando el gasto, pero con un esquema donde la recaudación está cayendo y probablemente siga cayendo. Marina, una cuestión, porque desde el mundo de la teoría, algunos planteaban que el gobierno tenía que ser mucho más morigerado en los cambios y se hacía hincapié en el tipo de cambio, ¿no? Si vos tuvieras un tipo de cambio a otro valor, 1.600 o 1.700, a lo mejor el productor argentino estaría un poco más tranquilo. Ahora digo, ¿hay espacio para eso? Porque me parece que, el gobierno básicamente le ha ido muy bien bajando la inflación y para bajar la inflación tiene que tener un tipo de cambio a la baja, como el que tenemos. ¿Se pueden hacer las dos cosas? Y cuando vos además tenés un calendario donde tuviste elecciones en octubre, estás mirando el 2027, si el gobierno quiere esencialmente bajar la inflación, ¿tiene margen para hacer otras cosas o este es el camino casi exclusivo que tiene? No, yo te digo dos cosas. Sí. ¿no? La primera es, en el intento de usar el dólar como ancla, Sí. Primero con el crawl y los controles de capitales, y después con un esquema de flotación entre bandas y habiendo removido los controles de capitales, no plenamente, pero digamos, con una economía que opera básicamente sin brecha. La verdad es que al principio la inflación bajó más rápido, por ahora al 2, con una inflación que bajó del 25, se estabilizó en la zona del 3, y después, ya sin controles de capital desde el año pasado, digamos, un banco central que no había comprado dólares y que cuando se acabó la oferta de dólares, tuvo una presión sobre el tipo de cambio que le volvió a llevar la inflación para arriba. Entonces, de nuevo, la pregunta es, del millón es, ¿qué es lo que hubiera pasado si hubieran ido con pie de plomo, priorizando la acumulación de reservas? A lo mejor no hubieran requerido el salvataje, no lo sabés. Lo que sí sabés es, en la elección se revalidaron, aumentaron el caudal político del Congreso, están pasando, digamos, leyes que durante toda la primera parte de la gestión no podían pasar, y el gobierno toma aire fundamentalmente porque no hay nada del otro lado. O sea, alto es el principal activo que tiene. Ahora, cuando vos mirás la dinámica del tipo de cambio real, bueno, la economía arranca con un tipo de cambio real, tomando el día de salida del cepo de Macri igual a 100. En 80, o sea, 20 puntos abajo, el oficial, y el gobierno lo corrige, ¿no? Lleva el dólar de 360 a los 800 pesos, eso llevó el tipo de cambio real a los 160, y con el esquema de atraso cambiario, o sea, el dólar como ancla, lo va bajando. El año pasado, en abril, cuando el gobierno dijo hasta el piso de la banda a mí no me interesa comprar, el dólar valía 80 de nuevo, 79. Bueno, a 79 yo tenía clientes, productores, si querés, de alimentos, con fábricas muy modernas, que me decían, mirá, nosotros la exportación la sostenemos, pero vuelve el mercado doméstico o volvemos a subsidiar la exportación. Con el dólar volviendo, digamos, a la zona de 103, con un dólar de, si querés, 1.450, digamos, antes de la inflación de estos meses, la previa a la elección, digamos, en mitad de la corrida, y acá los números ya empiezan a funcionar, o sea, para la exportación, ya empiezo a ganar plata con la exportación. Bueno, hoy el dólar lo llevaron de nuevo a la zona de 88. Claro. Y si vos lo dejas clavado en estos niveles, con una inflación en torno al 2,9% mensual, en 2 meses vuelve a bajarte 82. Claro. Entonces, el punto es, de nuevo, vos todavía, la inflación todavía sigue corriendo, en parte por el propio intento de cambiar los precios relativos, o sea, porque de nuevo abriste la exportación de carne y el precio de la carne subió 60% en 3 meses, porque, tú tuviste aumento en los precios de las verduras fundamentalmente, porque el precio de los combustibles se volvió a subir, ya no sale la tapa de los diarios, porque no es que YPF sube el precio y todo no, todos los meses, sino que sube todos los días, o sea, subiendo. El tanque me suele, nunca pago lo mismo por llenar el tanque, efectivamente, siempre pago más. No te vas dando cuenta, porque va subiendo. Claro. Es que en una economía inflacionaria, si podés subir los precios, digamos, con el pelotón, es lo mejor que te puede pasar. Obviamente lo que tenés es una economía que está a la defensiva, porque todos los sectores a los que no le importaba ni el costo ni la demanda, porque podían vender fijando precio y cantidad, hoy están recontra la defensiva, porque la demanda está frenada y una porción de esa demanda está siendo abastecida por bienes importados, donde de nuevo la principal crítica que está habiendo
son los precios de referencia, digamos, Sí. el ingreso de importaciones, de nuevo, digo, donde una parte es contrabando, si querés. Entonces lo que digo es, hay un proceso, de nuevo, que va, si querés, en la dirección de normalizar la macro. Vos no ibas a normalizar la macro si no tenías un grado de apertura de la economía, y vos no ibas a normalizar la macro si no hacías la corrección fiscal. Hacer la corrección fiscal implicaba, en gran medida, cambiar los precios relativos, era subir las tarifas. Si vos subías las tarifas y mantenías los precios de los bienes allá arriba, tenías dos opciones: o reventabas los ingresos más de lo que lo hiciste, o ibas a una espiral inflacionaria si los ingresos buscaban recomponer lo que perdían. Entonces digo, el proceso de estabilización requiere, en alguna medida, si querés, la normalización financiera y la apertura de la economía. Ahora, el tránsito de un modelo a otro obviamente tiene costos, de nuevo, costos en este mundo en el cual estamos hablando, digamos, donde ves los saldos exportables chinos, Sí. dumping y demás, y donde además ves la destrucción de empleo que van a generar las nuevas tecnologías. Bueno, digo, el eje de la gobernabilidad, hoy no hay nada del otro lado, pero bueno, digo, el eje de la gobernabilidad en algún momento te puede volver a aparecer. Marina, recordemos a los oyentes, estamos escuchando a Marina Del Poyeto, que es la directora ejecutiva de EcoGo, economista. Hoy, bueno, La Nación y Clarín, los dos lo destacan: luz, agua, gas, peajes, colectivos subirán en marzo. ¿Esto te hace que la inflación tenga un piso del 2,5% mensual? No, yo no sé si de 2,5% mensual, sí. Digo, porque a esto le subo la carne, ¿no? Sí. Febrero va a ser alta, digo, y marzo probablemente siga estando, digamos, en esos niveles. Yo tiendo a pensar que el dato de abril ya debería estar más cerca del 2 que del 3. Obviamente va a depender, digamos, de cuáles sean los aumentos que aparezcan así, digamos, sobre la mesa, estos aumentos que de golpe te generan, no sé, 0,2, 0,3, 0,4 puntos de inflación adicional. Los colegios y el tema Los colegios te van a pegar en marzo, buena parte de los colegios también sube todos los meses. O sea, Sí. vos fuiste desregulando precios. Los precios los que suben ahora en marzo son los colegios que tienen subsidio estatal. Por eso febrero, marzo todavía son meses de inflación muy alta. Abril, si el esquema cambiario se sostiene, de nuevo, el gobierno prioriza la desinflación. En febrero el tipo de cambio lo dejó caer 3,5%. Sí. Ahora, si vos mirás, combustible sube, vos decís, todos los meses. Sí. Las prepagas me parece que suben También. prácticamente todos los meses. Los colegios me parece que suben todos los meses. ¿Qué pasa con el poder adquisitivo del salario? ¿Qué es lo que está pasando con los ingresos de la gente? Que donde se nota, la estadística muestra que el consumo sigue muy caído, ¿no? Sí, a ver, yo lo primero que diría es la inflación es una canasta promedio de consumo de un consumidor representativo, de hecho en base a una encuesta y toda la discusión sobre el no cambio metodológico. Ahora, cada uno tiene una estructura de consumo determinada que además la va cambiando en función de cómo van viendo los precios. O sea, vos vas al supermercado, vas a la góndola y de golpe si un precio subió mucho, a lo mejor no lo comprás y compras otro. Usas tu stock o directamente no lo consumís. Ahora, hay una parte de los servicios, sobre todo de la clase media, que son bastante inelásticos. A ver, digo, la cuota de la prepaga, el colegio de los chicos, yo qué sé, la cochera si tenés auto, las expensas si vivís en departamento. Esos son los servicios que están subiendo prácticamente todos, subieron por encima de la inflación desde que arrancó el gobierno, más las tarifas, que subieron muy por encima de la inflación, y son los que siguen subiendo, como decís vos, que están prácticamente indexados a la inflación. Ahora, están indexados a una inflación donde los ingresos no están yendo con la inflación. Y después lo que estás viendo, de nuevo, es destrucción de empleo formal. Ahí está, perdóname Marina, y para terminar, quería preguntarte esto, destrucción de empleo formal. Lo que pasó con FATE, que es como muy significativo, porque son casi 1.000 puestos de trabajo, porque es difícil conseguir un trabajo igual en blanco. ¿Vos lo ves como una perla negra? ¿Es una excepción o crees que no, que puede haber situaciones similares? De nuevo, estos sectores que venían, si querés, operando en una economía protegida, donde la ineficiencia generada por, digamos, las propias fricciones de la economía. Yo que sé, el caso de FATE, un sindicato de izquierda, digamos, que te hacía paro cada 2 días. Entre otras cosas, digo, ¿no? Bueno, digo, las fricciones vos las trasladabas a precios. Ahora llegaste a un nivel de ridículo donde los precios de los neumáticos en Argentina costaban 3 veces lo que costaban en Uruguay. Claro.
Entonces digo, si los precios de los bienes cuestan el doble o el triple, digo, y vos lo compensabas con tarifas Claro. subsidiadas, bueno, pero el nivel de subsidios no lo puedes pagar, porque pagar subsidios te termina coordinando la inflación. Bueno, digo, necesitas de alguna forma bajar los precios de los bienes. Entonces, cuando bajás los precios de los bienes, la posibilidad, digamos, de seguir manteniendo la operatoria de una empresa en un contexto donde, digo, si querés, los niveles de demanda no te cubren los costos fijos, claro, aún haciendo el ajuste de costos. Bueno, la sensación que hay es que durante un tiempo, digamos, muchos recapitalizaron empresas, digo, venían de que les vaya muy bien, digo, recapitalizaron empresas a la espera de que esto cambie, y la lectura que hay es que después de la elección el gobierno, digamos, volvió, si querés, a usar el dólar como ancla, de nuevo, en un contexto que está comprando dólares. O sea, desde el punto de vista de la macro, es mejor que lo que veías el año pasado cuando no compraba dólares. Ahora, desde el punto de vista de la micro, digo, bueno, el tipo de cambio, por eso el cambio en los precios relativos tiene implicancias sobre las hojas de balances, sobre todo en un contexto recesivo. Entonces empezamos a ver, digamos, cómo juega esta economía. Mientras que va a haber, digamos, nuevas noticias. Perfecto. Ella es Marina Dal Poyetto, directora ejecutiva de EcoGo. Marina, muchas gracias. Buen Como día. siempre. Chao, Marina. Abrazo. De escucharte. Un beso. Gracias, chao.